Todos bienvenidos. Definitivamente es un gozo el poder estar aquí reunidos para alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque sus misericordias son cada mañana, como dice su palabra. Pero, pues de haberlo alabado, entremos ahora a la exposición de la palabra de Dios por medio de la epístola que estamos estudiando, la epístola de Pablo a la iglesia de Éfeso, para que continuemos con las exhortaciones que Pablo le ha estado dando a esta iglesia y por extensión a nosotros en el capítulo 5, derivado a que así como los efesios, nosotros también ya fuimos revestidos de un nuevo hombre para vivir en justicia y santidad de la verdad, como lo vimos en el capítulo 4. Ahora, bajo esta nueva condición, nosotros debemos de seguir viviendo los modelos que el Señor nos dejó en su palabra, para que desechemos todos aquellos modelos que traíamos del mundo. Porque en los modelos del mundo es donde opera Satanás y sus demonios, para que el hombre y la mujer sigan viviendo bajo la ira de Dios, como lo vimos la semana pasada. Sin embargo, hoy vamos a analizar el hecho de que el Señor nos sacó de las tinieblas para que vivamos como hijos de luz. Así que abran su Biblia en la epístola a los Efesios y leamos los versos 8 al 14. Efesios, capítulo 5, versos 8 al 14. Nos dice la palabra de Dios: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. El título que le hemos dado a esta enseñanza es: la luz manifiesta las tinieblas. La luz manifiesta las tinieblas. Ahora, por allá en los años de 1985, 1990 más o menos, recuerdo que aquí en Mexicali, en los meses de diciembre y enero, era muy común que amanecieran las mañanas con neblina. De hecho, en ocasiones esas neblinas eran muy espesas y al punto que no podíamos mirar a 5 metros, por decirlo así. Por lo cual todos los que tenemos que trabajar o ir a la escuela, si íbamos en un vehículo, teníamos que manejar con mucho cuidado para no chocar con otro vehículo o desviarnos y poder chocar con una casa. Y no sé si ustedes recuerdan esas mañanas de hace tiempo. Pero la realidad es que en los últimos años cada vez es menos frecuente un día con neblina, al menos aquí en Mexicali. Sin embargo, en las ciudades que están muy cercanas al mar, a los ríos o a las montañas donde hay mucha vegetación, es muy frecuente ver mañanas con neblina, derivado a que la neblina es la condensación del vapor del agua a nivel del aire a un nivel del suelo del 4% de la atmósfera, producida por la radiación solar y por la evaporación de las plantas. Por ese motivo, las mañanas con neblina son muy frecuentes en ese tipo de lugares donde hay mar, donde hay mucha vegetación o ríos. Sin embargo, la neblina nunca ha sido dañina para el ser humano, porque de hecho la podemos respirar y sin ningún problema. Pero por allá en el año de 1952, en la ciudad de Londres,
en el mes de diciembre se presentó una neblina que mató a más de 12,000 personas y se le llamó la Gran Neblina de Londres. Ahora, afortunadamente, este evento duró solamente 5 días, porque inició un 5 de diciembre y terminó el 9 de diciembre de 1952. Y según los registros de la historia, el motivo principal por el cual esta neblina se hizo mortal fue porque Londres, después de haber atravesado la Segunda Guerra Mundial, empezó a tener problemas económicos y por lo tanto empezó a exportar su carbón o su buen carbón y se quedaron con un carbón más deficiente o de menos calidad. Sin embargo, este carbón era muy alto en azufre. Y entonces, cuando en las casas se empezó a quemar este carbón, el humo, cuando empezó a salir tanto de las casas como de las fábricas, se combinó con las neblinas y se hizo una neblina con un humo muy negro. De hecho, la historia dice que no podían ver ni siquiera 1 metro de distancia. Y por lo tanto, tuvieron que parar todos los eventos públicos y el tránsito, porque no se podía ver nada. Si querías ir a un espectáculo de algún concierto, pues obviamente no mirabas nada. Si a 1 metro no se miraba nada. Entonces habían parado todo. Sin embargo, con esta combinación, la neblina se convirtió en algo tóxico. Y eso fue lo que causó la muerte a 12,000 personas. Y de igual forma dejó cerca de 100,000 enfermos con problemas en los pulmones. Ahora, el punto que quiero resaltar es que la combinación de estos dos elementos, es decir, la neblina y el carbón, fueron los causantes de esta tragedia. Ahora, si aplicamos esto a lo espiritual, pasa algo muy similar, porque la Escritura nos enseña que seguimos viviendo bajo un mundo que está en tinieblas, donde opera Satanás y sus demonios. Y de igual forma, la humanidad nace y crece con pecado. Y si combinamos estos dos elementos, es decir, las tinieblas y el pecado, la muerte espiritual es inevitable. Pero no solamente en 12,000 personas como pasó en Londres, sino en millares de personas como sigue pasando al día de hoy. Entonces, teniendo esto en mente, es decir, que las tinieblas combinadas con el pecado producen la muerte espiritual en el hombre, entremos al análisis del texto base, donde Pablo nos dice en el verso 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Aquí entramos al primer punto de nuestra enseñanza, porque nosotros como hijos de Dios debemos de andar en luz. Ahora, si ustedes observan, Pablo empieza a darnos un precedente de un evento pasado. Y esto es que todos antes de venir a Cristo estábamos muertos espiritualmente porque éramos tinieblas. Ahora, las tinieblas en la Escritura siempre se presentan como un símbolo de pecado, los cuales o las tinieblas van a producir en el hombre aborrecer la luz. Y por lo tanto el hombre va a vivir en condenación. Ahora, en este sentido, el Evangelio de Juan nos dice en el capítulo 3, versos 19 y 20, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces es claro que el hombre sin Cristo vive en condenación porque aborrece la luz
y por lo tanto está en oscuridad. Por eso el rey Salomón también escribió en Proverbios capítulo 4, verso 19, el camino de los impíos es como oscuridad, no saben en qué tropiezan. Por lo cual el andar en oscuridad también va a hacer a los hombres vivir en ignorancia de la verdad, derivado a que el Dios de este siglo, es decir, Satanás, les ha cegado el entendimiento, como Pablo también lo menciona en 2 Corintios capítulo 4, verso 4, que nos dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Por ese motivo, cuando le compartimos el evangelio a una persona, lo rechaza porque tiene cegado el entendimiento. Y la realidad, mis hermanos, es que así estábamos todos nosotros antes de venir a Cristo. Pero como la gracia de Dios es tan grande, para que saliéramos de esa condición de tinieblas, hizo una obra en nuestra vida para que ahora seamos como una lámpara encendida. Y de esa forma ahora podamos ver todas aquellas tinieblas en las que andábamos. Por eso el salmista también dijo en el Salmo 18, 28, tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Ahora, todos sabemos que si prendemos una lámpara en la oscuridad, la luz va a prevalecer y por lo tanto veremos todo lo que hay a nuestro alrededor. Pero si no hay luz, la realidad es que no veremos absolutamente nada, porque estamos en oscuridad. Ahora, en este sentido, recuerdo que en una ocasión, y de hecho ya lo he mencionado, una noche en la madrugada, me dieron ganas de ir al baño y pues como siempre me levantaba y ya sabía el caminito para llegar allí. Hay un pasillo como de unos 3 metros. Y pues en la mañana cuando se levanta uno, además casi ni quiere abrir los ojos, ¿no? Se va caminando porque ya sabes cómo vas a llegar y ese pasillo siempre está libre. Sin embargo, en la noche, antes de dormir, mi esposa se puso a acomodar alguna situación, unas cosas que quiso acomodar allí en los closets, porque en ese pasillo hay 2 closets. Se puso, los acomodó, se bajó, se acostó a dormir, pero no quitó la escalera. Se le pasó. Y en la mañana que me levanto al baño, pues ¿qué creen que pasó? Sopas. Y gracias a Dios por su misericordia, aquí seguimos, ¿verdad? Pero el punto es que si estamos en oscuridad, vamos a tropezar con una infinidad de cosas. Y así como pasa en situaciones de la vida real, en el área espiritual también pasa algo muy similar. Porque desde que nacemos, como ya lo mencioné, andamos en oscuridad y siempre estamos tropezando con el pecado para estar muertos espiritualmente. Por ese motivo Dios primero tuvo que darnos luz para que viéramos todo el pecado que hay en nosotros y de esa forma procedamos al arrepentimiento, confesando nuestros pecados a Dios. Y cuando hacemos esto, es decir, nos ponemos a cuentas con Dios, dejamos de estar en oscuridad y de igual forma en muerte espiritual, porque ahora estaremos en luz. Por eso Pablo dice en el texto base, erais tinieblas, hablando del pasado, erais tinieblas. Y seguramente Pablo lo recalcó para que nunca olvidemos de dónde nos sacó el Señor, porque nos sacó de las tinieblas. Y una vez que Pablo nos habla de este antecedente de nuestra vida pasada, ahora nos ubica en el presente, cuando nos dice, mas ahora sois luz en el Señor. Esto quiere decir
que ahora en Cristo somos esa lámpara también que está encendida para alumbrar a todos los que estén a nuestro alrededor. Derivado a que tú y yo, mi hermano, ya no estamos en tinieblas, porque ahora estamos en luz. Por eso Pablo nos presenta un mandamiento. Y el mandamiento es: andad como hijos de luz. Andad como hijos de luz. Ahora, la palabra andad es un verbo presente, activo e imperativo, lo cual significa que es algo que tú y yo debemos estar haciendo todos los días hasta que estemos en la presencia del Señor. Ahora, eso por un lado, pero por el otro, cuando Pablo utiliza la palabra andad en griego, se refiere al comportamiento con el cual nos daremos a conocer. Por ejemplo, imaginemos que un día lunes vamos al mercado y cuando entramos en el pasillo de las herramientas, vemos que un hermano de la iglesia se está embolsando unas puntas de desarmador. Sin embargo, un día anterior, aquí estuvo en la iglesia alabando al Señor y levantando las manos, lo cual indica que ese hermano en la práctica, es decir, en su comportamiento como cristiano, continúa haciendo cosas indebidas como lo es el robo. Ahora, yo les pregunto, ¿esto será andar en luz? Definitivamente no. Porque esa sigue siendo una manifestación de las tinieblas en nuestra vida. Sin embargo, mis hermanos, aquí quiero hacer un paréntesis. Porque como hijos de Dios, debemos tener cuidado de no irnos a los extremos cuando veamos a un hermano cometer algún pecado. Porque todos, cuando llegamos al Evangelio, llegamos con luchas, con algún tipo de pecado de nuestro pasado. Por ejemplo, algunos con el alcohol, otros con la droga, otros con un mal vocabulario, otros con egoísmo, otros con sarcasmos, otros con envidia o con muchos otros pecados con los cuales vamos a estar luchando en nuestra nueva vida en Cristo. Por lo cual, si sorprendemos a un hermano caer en una de sus luchas, la palabra de Dios nos enseña a restaurarle con espíritu de mansedumbre. Y Pablo de hecho lo menciona en su epístola a los Gálatas, en Gálatas capítulo 6, verso 1, donde nos dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurale con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Lo cual significa que todos podemos estar expuestos a una tentación y de igual forma caer. Por ese motivo, no debemos de condenar al hermano cuando lo vemos hacer o cometer un pecado, sino debemos restaurarlo. Y eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Hay que restaurarnos. Ahora, la palabra restaurar en griego significa corregir, pero corregir con mansedumbre, es decir, con gentileza. Por lo cual, esto también nos enseña que no debemos quedarnos callados, porque a final de cuentas ese hermano también es parte del cuerpo de Cristo y por lo tanto necesitamos ayudarnos los unos a los otros para que juntos avancemos en nuestro crecimiento espiritual como iglesia. Ahora, en este mismo sentido, Salomón dijo en Eclesiastés, capítulo 4, verso 9, se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice esta traducción: es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito.
Entonces, mis hermanos, debemos ayudarnos los unos a los otros para que juntos logremos el éxito, porque la realidad es que todos queremos pasar la eternidad con el Señor, ¿o no es así? Aquí cierro el paréntesis. Entonces, retomando, nuestra responsabilidad como hijos de Dios es que nuestro comportamiento sea de luz y no de tinieblas, derivado a que Jesús es nuestra luz, para que ya no andemos en tinieblas, como lo menciona Juan en su Evangelio. En Juan capítulo 8, versos 12 y 13 nos dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Por lo cual, si nosotros estamos siguiendo a Jesús, no debemos de andar en tinieblas, porque ahora tenemos la luz de Jesús, la cual nos ha librado de las tinieblas y pasado a su reino, como Pablo lo menciona en la epístola a los Colosenses. Veamos junto esta escritura. Vayan a Colosenses capítulo 1 y leamos a partir del verso 9. Colosenses 1. Versos 9 en adelante. Nos dice la palabra de Dios, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado, ¿de qué dice que nos ha librado? De la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Por lo cual, nosotros en Cristo ya no debemos de seguir viviendo en tinieblas, porque ahora pertenecemos al reino de Cristo. Sin embargo, mis hermanos, necesitamos dar evidencia de esto. Y ese es el punto que Pablo va a empezar a tocar en el verso 9 del texto base, cuando nos dice, Efesios 5:9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Aquí entramos al segundo punto de la enseñanza, porque un hijo de Dios debe dar evidencia de su andar en Cristo por medio del fruto del Espíritu. Ahora, cuando hablamos de un fruto, por lo regular nos referimos al resultado de una siembra. Por ejemplo, imaginemos que sembramos un árbol de naranjas. Cuando ese árbol madura, va a empezar a dar su fruto, en este caso sería naranjas. Sin embargo, atrás de esto hay un proceso para que el árbol madure. Y esto es que vamos a necesitar cuidarlo, regarlo con agua para que el árbol tome los nutrientes del agua y se alimente con los minerales que tiene. Porque si no lo cuidamos, lo regamos, ¿qué va a pasar? Se va a secar. Y por lo tanto, pues no nos va a dar ningún fruto. Ahora, en el área espiritual pasa algo muy similar, porque cuando nacimos de nuevo, es como si Dios nos hubiera sembrado en el jardín del Evangelio. Y para poder dar fruto, debemos primeramente madurar. Y la forma de hacerlo es por medio de los ejercicios espirituales que tenemos para alimentarnos espiritualmente, como lo son la lectura de la palabra de Dios, el tiempo de la oración, la alabanza y las reuniones que tenemos como iglesia.
Ahora, por medio de la lectura de la palabra de Dios, vamos a recibir instrucciones de cómo debemos comportarnos en el diario vivir. Por medio de la oración nos vamos a comunicar con Dios para presentarle todas nuestras necesidades, tanto en lo personal como en lo congregacional. Y de esa forma le estaremos demostrando al Señor nuestra dependencia de Él. Pero también, por medio de la alabanza, vamos a estar reconociendo la obra de Cristo en la cruz, como dijo el salmista. Porque ahora no nos podemos quedar callados y le vamos a estar alabando por siempre. Y por medio de nuestras reuniones como iglesias, combinamos todo esto, porque tenemos lectura de la palabra de Dios, tenemos oración, tenemos alabanza. Y entonces nos empezamos a ejercitar en estos ejercicios espirituales, para que podamos ir madurando y de esa forma en su momento dar fruto. Pero si no damos fruto, mis hermanos, esto puede significar al menos dos cosas. En primer lugar, es que no hemos madurado. Y en segundo lugar, posiblemente es que ni siquiera hemos nacido de nuevo. Ahora, la realidad es que hay una línea muy delgada entre estos dos puntos, porque hay quienes ya nacieron de nuevo, pero no han llegado a la madurez para dar fruto, y por lo tanto necesitan ponerse las pilas para lograrlo. Pero también hay quienes asisten a las iglesias y no han nacido de nuevo, esa es otra realidad. Sin embargo, nosotros no lo sabemos, porque el nuevo nacimiento es una obra de Dios y no es del hombre. Sin embargo, por otro lado, en relación a estos dos puntos, veamos lo que nos enseña la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versos 16 al 20. Véanlo en su Biblia. Un texto muy conocido, que incluso muchas veces lo citamos. Mateo capítulo 7, versos 16 al 20, nos dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espigos e higos de los abrojos? Así también, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Por lo cual esta escritura nos enseña que el fruto de nuestras obras son los que van a hablar de nuestra condición espiritual. Porque un nacido de nuevo va a dar un fruto para bien, pero el que no lo es, dará un fruto malo. ¿Verdad? Ahora, ¿cuál es el fruto? ¿O cuál es este fruto del que estamos viendo que habla que es bueno y malo? Pablo nos da la respuesta en su epístola a los Gálatas, cuando nos habla también de un texto muy conocido de los frutos del Espíritu, donde primeramente nos presenta el fruto malo por medio de las obras de la carne. Estos son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y termina diciendo, y cosas semejantes a estas. Estas son las obras de la carne y vienen siendo un fruto malo. Entonces Pablo prácticamente aquí nos está presentando 18 tipos de fruto malo. Pero como hay mucho más, por eso dice, y cosas semejantes a estas. Y después nos presenta el buen fruto por medio del Espíritu. Y estos son el amor,
el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Que es Gálatas 5:23. Por lo cual, si somos nacidos de nuevo, daremos este último fruto en nuestro caminar en Cristo. Porque Cristo, mis hermanos, nos eligió para que diéramos ese fruto. Como también lo menciona la Escritura en Juan capítulo 15, verso 16, donde Jesús dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ahora, es claro que Jesús aquí le está hablando a sus discípulos. Sin embargo, como es un principio bíblico, también aplica para nosotros, porque Jesús también nos eligió a nosotros para que demos fruto. Y de igual forma, para que ese fruto permanezca en nosotros. Por ejemplo, si hablamos del fruto del amor, cuando este fruto se manifiesta en nosotros, vamos a ser personas amorosas, porque el fruto es el que nos va a estar controlando. Y por lo tanto, no vamos a ser amorosos un día, 2, ni 3, sino siempre vamos a estar en esta situación. Aún cuando enfrentemos situaciones que sean desfavorables. Por ejemplo, imaginemos que un día, Dios no lo quiera, pero nuestro cónyuge se enferma y pierde la movilidad de sus pies. Ahora, si el fruto está en nosotros, el fruto del amor, estaremos a su lado todo el tiempo de su enfermedad para darle atenciones y cuidado. Porque el fruto del amor es el que va a estar operando, controlándonos, para estar ahí, para no dejarla, para no descuidar al cónyuge. Porque a final de cuentas, el fruto que tenemos de parte de Dios es permanente en todo el nacido de nuevo. Ahora, retomando el texto base, Pablo se enfoca solamente en 3 características del fruto del Espíritu. Estas son bondad, justicia y verdad. Ahora, cuando hablamos del fruto de la bondad, nos referimos a la generosidad, a la benevolencia o incluso a la misericordia que manifestaremos ante otras personas. Por ejemplo, imaginemos que un día llegamos a una oficina de gobierno y al abrir la puerta, ven que las puertas arriba tienen como unos pistones que regresan la puerta. La abrimos y ¡uy! Está bien dura. Pero la abrimos, ¿no? Pero luego volteamos y vemos que viene una ancianita con un bastón. ¿Qué es lo que hacemos? Nos detenemos para que ella pase. Esto es, mis hermanos, actuar con bondad. Sin embargo, la bondad también se puede manifestar por medio de la generosidad, como cuando se presenta una necesidad económica, como pasó en Jerusalén cuando el profeta Gabo profetizó que vendría hambre en Jerusalén. Y la Escritura nos enseña que la iglesia de Macedonia y Acaya enviaron una ofrenda económica para atender las necesidades de los santos en Jerusalén. Como Pablo lo menciona en Romanos 15, versos 25 y 26, donde dice: mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Entonces estas iglesias obraron generosamente para ayudar económicamente a los santos de Jerusalén y lo hicieron por medio de una ofrenda económica. Ahora Pablo también, él recibió ayuda económica por medio de los filipenses para atender sus necesidades. Como él lo menciona en Filipenses capítulo 4, versos 14 al 16, donde nos dice: sin embargo, bien insistes en participar conmigo en mi tribulación,
Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Entonces Pablo también recibió ayuda económica para atender sus necesidades. Sin embargo, mis hermanos, la realidad es que aún en nuestros días la obra del Evangelio también ocupa nuestra generosidad para que la iglesia de Cristo continúe operando. Ahora, en este sentido, yo le doy gracias a Dios porque al menos en estos 2 años que hemos estado en pandemia, su generosidad como iglesia local se ha manifestado fiel en la mayoría de ustedes para que podamos sacar adelante las instalaciones, pago de renta y todo lo que se tenga que pagar. Sin embargo, desafortunadamente en otras iglesias no fue así, porque los miembros de esas iglesias locales no permanecieron fiel y tuvieron que cerrar. Porque si no hay manera de sustentar un lugar, no se puede seguir adelante con él. Por eso, mis hermanos, la importancia de permanecer fieles como lo hemos hecho hasta el día de hoy, con nuestra generosidad o bondad hacia la obra de Cristo. Pero también hacia las necesidades de nuestros hermanos en Cristo. Porque a pesar de haber estado en pandemia, se recolectó para la prótesis de nuestro hermano Víctor. Y si Dios lo permite, en menos de 2 semanas estaremos viendo a nuestro hermano Víctor caminar. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Ahora, Pablo, después de presentarnos el fruto del Espíritu por medio de la bondad, nos presenta en segundo lugar la justicia. Y la justicia a la que Pablo se refiere es en relación a un estado de rectitud legal que satisface los requisitos morales de Dios. Es un estado legal que satisface los requisitos morales de Dios. Ahora, todos sabemos que el hombre por sí mismo no puede ser justo delante de Dios porque siempre comete pecado. Como Salomón lo menciona en Eclesiastés 7:20, donde dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, porque todos pecamos. Ahora, en este mismo sentido, el profeta Isaías nos dice en Isaías 64:6, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Entonces es claro que el fruto de la justicia no puede salir de nuestra naturaleza caída, porque siempre estamos pecando contra Dios. Por ese motivo, el fruto de justicia se manifestó en nuestra vida como un resultado de la justicia de Dios a través de Cristo. Por eso Pedro nos dice en su carta, en su primer carta, capítulo 2, verso 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuiste sanados. Por lo cual Dios nos hizo justos a través de Jesucristo. Por eso también Pablo dice en Romanos 8:10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia, que es la justicia de Cristo. Sin embargo, mis hermanos, para poder dar este fruto es indispensable la fe. Porque la justicia de Dios se revela en el Evangelio por medio de la fe, como Pablo también lo menciona en Romanos
1:17, donde nos dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y en este mismo sentido, Pablo le dice a los filipenses, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Por lo cual, si una persona es incrédula, nunca va a poder obrar en este fruto, porque para empezar no se ha reconciliado con Dios y por lo tanto sus justicias delante de Dios serán injusticias. Pero si hemos creído y hemos tenido fe en el Evangelio, vamos a actuar de acuerdo a los lineamientos que el Señor nos dejó en su palabra. Por ejemplo, el no pagar mal por mal, sino procurando lo bueno delante de todos los hombres, como nos enseña la palabra de Dios. En Romanos 12, versos 17 y 19, donde nos dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible en cuanto dependa de vosotros. Estad en paz con todos los hombres, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ahora, si esto hacemos, entonces estaremos obrando en el fruto de la justicia que Pablo está mencionando en el texto base. Pero si actuamos con venganza, la justicia no será la del fruto del Espíritu, sino la de nuestro hombre carnal. Entonces la segunda característica del fruto del Espíritu es la justicia que tenemos a través de Cristo. Y la tercera característica del fruto del Espíritu es la verdad. Y cuando hablamos de la verdad, nos referimos a todo lo que es opuesto a la falsedad y la mentira. Por ejemplo, imaginemos que una hermana en la iglesia está vendiendo bolsas a las mujeres, pero se las presentan como si fuera de marca, cuando realmente son muy buenas imitaciones. Esto, mis hermanos, definitivamente no es obrar en verdad, sino en mentira, porque las bolsas no son originales y las está presentando como originales. Ahora, muy diferente sería que la hermana diga, mira, tengo estas bolsas que son de muy buena imitación. Se parecen a las originales. Esto es algo totalmente diferente porque sí va a estar actuando en verdad. Y así es, mis hermanos, como nosotros en Cristo debemos de actuar en nuestro diario vivir, es decir, sin mentiras, porque el fruto del Espíritu es verdad. Y por lo tanto, cuando hablemos con nuestro cónyuge, con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros compañeros de escuela o con los hermanos de la iglesia, nunca, pero nunca debemos decir mentiras, porque las mentiras son del diablo. Y nosotros ya no somos del diablo, sino de Cristo. ¿Cuántos dicen amén por eso? Entonces, la tercera característica que Pablo nos está presentando del fruto del Espíritu es la verdad. Ahora Pablo, después de presentarnos estas tres características del fruto del Espíritu, nos dice en el verso 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Ahora, cuando queremos estar seguros de algo, por ejemplo, si nos están vendiendo un artículo como original, lo primero que vamos a hacer es comprobar o examinar el producto que nos están vendiendo. Porque siempre va a haber características que identifican un producto como original. Ahora, si queremos saber cómo agradar a Dios, también debemos examinar nuestras actitudes, nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar a través de la palabra de Dios. Porque es aquí donde encontramos todo lo que le agrada al Señor. Por ejemplo, si hablamos de nuestras autoridades,
La palabra de Dios nos dice en Timoteo capítulo 2, verso 1 al 3, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Entonces, si queremos agradar a Dios en relación a nuestras autoridades, debemos orar por ellos independientemente de su cargo, es decir, si es presidente, es gobernador o está en alguna secretaría. Entonces, como la palabra de Dios es la que nos va a dar los lineamientos para saber cómo agradar a Dios, Pablo en el verso 11 del texto base nos dice cómo agradarlo, pero en relación a las tinieblas. Y esto es, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Y aquí entramos al tercer punto de la enseñanza, porque nosotros como hijos de Dios no debemos de participar en las obras de las tinieblas. Ahora, ya vimos que las tinieblas en la Escritura son una representación del pecado o un símbolo del pecado. Sin embargo, también simbolizan ignorancia de la verdad. Por eso el salmista dijo en el Salmo 82:5, se los voy a leer en la Reina Valera contemporánea, dice esta traducción: pero ustedes no saben ni entienden, andan en completa oscuridad, por eso la tierra tiembla hasta sus cimientos. Entonces, cuando una persona anda en oscuridad, no va a saber ni entender lo que está haciendo porque es ignorante de la verdad. Y en este sentido les pongo un ejemplo. La palabra de Dios nos enseña en el libro de Éxodo, en los versos 3 al 5, nos dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ni te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y si observan esta escritura, es muy clara en relación a lo que Dios no permite que hagamos nosotros como hijos de Dios. Y esto es hacer imágenes y adorarlas. Porque Él es nuestro único Dios. Sin embargo, hoy en día, muchos hombres y mujeres parece que no saben ni entienden lo que hacen, porque dicen ser hijos de Dios, pero entras a sus casas y encuentras imágenes por todos lados. Esto, mis hermanos, es vivir o andar en ignorancia de la verdad. Ahora, por otro lado, ellos dicen que leen la Escritura, pero con sus hechos están demostrando que su entendimiento sigue en tinieblas, porque hacen lo contrario a lo que nos está enseñando la palabra de Dios. Y lo más triste de esto es que aún dentro de la iglesia, donde se predica el evangelio y la sana doctrina, encontramos hombres y mujeres que siguen actuando como si su entendimiento siguiera en tinieblas, porque siguen unos robando, otros mintiendo, otros calumniando o otros incluso aborreciendo a sus hermanos. Cuando la palabra de Dios nos dice en 1 Juan 2:9, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Y luego lo vuelve Juan a afirmar en el verso 11 y nos dice: pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Ahora, cuando una persona tiene cegados los ojos, es porque sigue en tinieblas. Y si está en tinieblas, va a continuar haciendo las cosas en contra de la palabra de Dios. Por eso Pablo dice en el texto base: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Es como si el Señor nos estuviera diciendo:
Cuando veas a una persona o un hermano haciendo cosas en contra de la palabra de Dios, no participes con ellos, porque sus obras están bajo el dominio de Satanás, derivado a que Satanás es el príncipe de este mundo. Y les doy un ejemplo. Imaginemos que viene un hermano y nos dice, en esta iglesia no hay amor, porque termina la reunión y cada quien agarra por su lado. Mejor busquemos una iglesia donde sí se demuestre el amor. O a lo mejor nos dice, en esta iglesia no hay avivamiento, porque no se habla en lenguas y no se manifiesta el Espíritu Santo con sanidades, como pasa en aquella iglesia. Mejor vámonos para allá. Este tipo de comentarios, mis hermanos, puede estar sembrando una discordia en la iglesia. Y en este sentido, Pablo le dice a los romanos en el capítulo 16, versos 17 y 18, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Entonces, si alguien viene con comentarios negativos en relación a la iglesia o a la doctrina, la Escritura nos dice, apártense de ellos, porque ellos no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Y este es el mismo punto que Pablo está tratando en el texto base, porque nosotros como hijos de Dios no debemos de participar con los que andan en las obras de las tinieblas. Por eso después Pablo nos presenta otro mandamiento al final del verso 11 del texto base, cuando dice, sino más bien reprendedlas. Ahora la palabra reprenderlas en griego significa amonestar o corregir, pero el sentido bíblico de esta palabra es amonestar fuertemente para convencerlo del error. Ahora, en este sentido, Pablo le dice a su discípulo Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 5, verso 20, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Esto significa, mis hermanos, que no nos debemos de quedar callados. Por eso Pablo en el texto base utiliza un verbo que es presente y activo, cuando dice reprenderla. Si lo ves, repréndelo. Entonces, si vemos a un hermano o una hermana obrando en una forma incorrecta, debemos confrontarlo con su pecado, o con la finalidad de que se dé cuenta que está operando bajo las tinieblas y no bajo los lineamientos de Cristo. Sin embargo, siempre el objetivo debe de ser que el hermano se dé cuenta, se arrepienta y corrija su camino para que ya no ande en tinieblas. Ahora, por último, Pablo nos dice en los versos 13 y 14, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y aquí entramos al cuarto punto de la enseñanza, cuarto y último punto de la enseñanza. Esto es que la luz manifiesta absolutamente todo. Ahora, en este sentido, hace tiempo tenía yo un refrigerador, de esos que tienen dispensador de agua. Y ahí donde salía el agua, donde está el dispensador, tenía un foco en la parte de arriba. Pero ese foco nunca lo prendía porque no necesitaba, estaba afuera, ponía el vaso y salía el agua. Sin embargo, en una ocasión se me ocurrió prenderlo. Y cuando lo prendí, me di cuenta que en la parte de abajo hay como unas rendijitas para poner el vaso. Estaba llena de cochambre. Como era oscuro el refrigerador y oscuro, ahí estaba llena de cochambre, y cuando la luz lo iluminó, salió a evidencia esa suciedad que había ahí.
Por eso es que la luz siempre va a poner en evidencia la sociedad. Y en la parte espiritual pasa exactamente lo mismo, porque la luz es una representación de Jesús en la vida del hombre. Y de hecho Jesús dijo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Por lo cual, esto nos enseña que si Jesús no es el que nos está guiando, seguiremos en tinieblas y por lo tanto en pecado. Pero si nosotros estamos siguiendo a Jesús, vamos a tener su luz para poder ver las tinieblas, porque la luz manifiesta todo. Por ese motivo, mis hermanos, cuando pecamos contra Dios, lo podemos ver claramente, porque la luz de Jesús está en nosotros y nos hace verlo para que nos arrepintamos y de igual forma no lo sigamos practicando. Yo estoy seguro que a todos les ha pasado que hacen algo en contra de la palabra de Dios. Aunque no lo veas más, lo sentimos, empezamos a percibir que hicimos algo mal. ¿Sí? Lo sentimos, nos damos cuenta, es como si lo estuviéramos mirando. Porque la luz de Jesús nos hace ver todo lo que es malo, lo que es de oscuridad. Sin embargo, si alguien anda aún en tinieblas, es como si estuviera dormido. Porque cuando una persona está dormida, no va a hacer absolutamente nada y por lo tanto, su condición de tinieblas seguirá siendo la misma. Por eso Pablo dice en la última parte del verso 14, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Así que si alguien está dormido, despiértese para que Cristo lo ilumine o ilumine su camino y deje de vivir como un muerto. Claro, hablando espiritualmente. Entonces, como conclusión, salgamos de este lugar teniendo presente los siguientes 4 puntos. En primer lugar, como hijos de Dios debemos andar en luz y no en tinieblas, porque los que andan en tinieblas siguen teniendo el entendimiento entenebrecido y por lo tanto continúan haciendo las obras de la oscuridad como lo hacen los hijos del diablo. En segundo lugar, como hijos de Dios, debemos dar evidencia del fruto del Espíritu por medio de la bondad, es decir, siendo generosos y bondadosos ante las necesidades que se vayan presentando tanto en la iglesia como con nuestros hermanos en Cristo. Pero también por medio de la justicia, siendo hombres y mujeres de fe, para que obremos bajo la justicia de Cristo y no bajo la justicia del viejo hombre, que a final de cuentas será injusticia delante de Dios. Y de igual forma, en verdad, porque la mentira es del diablo, pero la verdad siempre será de Dios. En tercer lugar, como hijos de Dios, no debemos participar en las obras de los que están operando en tinieblas, porque incluso pueden ocasionar una división en la iglesia. Por eso debemos de reprenderlos, es decir, amonestarlos para que se arrepientan y dejen de hacer lo que no glorifica a Dios. Y en cuarto lugar, debemos entender que las tinieblas, cuando son expuestas a la luz, van a evidenciarse. Y hablando en la vida del hombre, significa que el pecado va a salir a la luz, incluso los pecados ocultos, porque el Señor se encarga de eso. Y obviamente la finalidad es para que se arrepienta y deje de vivir en tinieblas. Así que mis hermanos, no durmamos. Estemos siempre despiertos para que Jesús continúe iluminando nuestro camino y de esa forma seamos luz y no tinieblas en este mundo caído. Amén, mis hermanos. Vamos a orar. Oh bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra que nos enseña, tu palabra que nos da instrucciones de que ahora nosotros en Cristo ya no pertenecemos a las tinieblas, sino que ahora pertenecemos al reino de Cristo y por lo tanto debemos de andar
en la luz de Jesús y no en las tinieblas del diablo como pasaba antes. Yo te pido, mi Dios, que si alguno de los hermanos aquí presente o los que nos están escuchando por las redes está teniendo dificultades, luchas fuertes contra un pecado, tú le ayudes, Señor. Tú lo fortalezcas, Señor. O incluso utiliza a tu iglesia para que se pueda acercar a Él, animarlo, ayudarle que siga adelante. Porque la realidad es que tenemos todos los días luchas contra el pecado. Gracias, Señor, porque no nos has dejado solos. Por otro lado, también nos has dado tu Espíritu Santo, el cual nos habla directamente al corazón para mostrarnos cuando cometemos algún pecado. Definitivamente no estamos solos. Tú nos has capacitado con tu Espíritu Santo, Señor, para que sigamos adelante. Pero la realidad es que si no nos estamos alimentando espiritualmente, si no estamos leyendo la lectura, si no estamos orando, si no estamos congregándonos, si no estamos alabándote, Señor, va a ser difícil que maduremos para estar dando estos frutos que dice tu palabra que debemos de dar, porque nos hablaste, nos llamaste, nos eligiste para que diéramos fruto. No permita, Señor, que tu iglesia continúe en un estado de inmadurez. Permite que tu iglesia, Señor, cada uno en lo personal, maduremos y empecemos a dar este fruto como una evidencia de nuestro nuevo nacimiento, Señor. Que si antes éramos egoístas, ahora no, seamos amorosos, seamos dadivosos, seamos generosos. Y como lo cantábamos ahorita, Señor, tú estás obrando aún en nuestras vidas y lo vas a seguir haciendo. No permita, Señor, que nos enfriemos y no pongamos atención a las instrucciones que nos das en tu palabra, Padre. Yo te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias te doy por esta iglesia, donde nos podemos reunir como parte del cuerpo de Cristo para glorificarte, para exaltarte, Señor, pero también para seguir aprendiendo de tu palabra. Y si es necesario que nos exhortemos, nos animemos, lo hagamos, Señor, como un solo cuerpo, para que sigamos creciendo en unidad y que un día podamos estar todos en tu presencia, contentos y agradecidos con tu elección, Señor. Porque si estamos aquí es porque tú pusiste en nuestro corazón que seamos parte de tu iglesia, Señor. Así que yo te doy gracias, Señor, por este tiempo también de la enseñanza de tu palabra y espero que haya sido de edificación para mis hermanos. Tú sabes que soy un hombre torpe, Señor, pero yo sé que tu Espíritu Santo es el que hace la obra en cada uno de mis hermanos, Señor. Así que gracias, Señor, porque sé que también no me dejas solo. En el nombre de Jesús lo hago para tu gloria y para tu honra. Amén y amén.